Clara no lloró cuando su padre la entregó al jefe apache, no porque fuera valiente, sino porque la vergüenza ya le había secado todas las lágrimas mucho antes de ese día. Se quedó en silencio mientras el fuego crepitaba entre ellos, con su vestido sencillo pegado a su cuerpo huesudo, su cabello desarreglado proyectando sombras sobre la nariz torcida que su madrastra siempre se burlaba, mientras los hombres hablaban de ella como si fuera una mula, no una hija. «Es fuerte, no se queja y tengo 5 bocas más que alimentar», había dicho su padre. Y el jefe Taza, ancho y silencioso, solo asintió antes de lanzar un paquete de pieles y herraduras para sellar el intercambio. Clara no conocía las costumbres apaches, pero sabía que no la estaban robando, la estaban regalando, como un juguete roto que nadie quería. Y ese tipo de rechazo quema profundamente en el pecho de una niña. Esperaba que la arrastraran o la golpearan para obligarla a obedecer, pero Taza no hizo nada de eso. Solo le entregó una manta y señaló su caballo con algo cercano a la gentileza. En el camino, él cabalgó delante sin mirar atrás, y Clara lo siguió, entumecida, con la mente girando en recuerdos del desprecio de su padre, de la gente del pueblo susurrando que ningún hombre la querría, de los niños pequeños riéndose cuando pasaba con los hombros encorvados y la piel pálida. Sin embargo, con cada milla en el desierto, algo extraño se agitaba dentro de ella. No era miedo exactamente, tampoco esperanza, sino una conciencia aguda de que finalmente había dejado atrás a todos los que alguna vez le dijeron que no valía la pena ser amada. Cuando llegaron a un claro tranquilo junto a un arroyo al atardecer, Taza se detuvo, desmontó y la miró. No a través de ella, no más allá de ella, sino a ella. Y la calma en su mirada la inquietó más que cualquier bofetada. Clara se quedó allí, abrazando la manta, y susurró: «¿Por qué no dijiste nada?». Y aunque no respondió, se arrodilló y comenzó a encender un fuego entre ellos, no para controlarla ni intimidarla, sino para mantenerla caliente. Y algo en su pecho, congelado y enroscado por tanto tiempo, se movió apenas, hacia la vida. Clara había esperado manos bruscas y órdenes gritadas en una lengua que no entendería. Pero en su lugar, se despertó con el olor del maíz asado y el sonido del agua fluyendo más allá del campamento. Al sentarse bajo la manta de lana, vio a Taza ya despierto, arrodillado junto al arroyo, lavando una tira de carne de venado con movimientos lentos y experimentados. Alzó la vista una vez, encontró sus ojos y asintió, no con mando ni con desprecio, solo reconociéndola. Y fue tan extraño que Clara apartó la mirada, avergonzada por cómo reaccionó su corazón al primer indicio de decencia humana en años. En casa, hasta sus hermanos pequeños imitaban las burlas de su padre, llamándola cara de cuervo cuando mamá no escuchaba. Y ahora estaba allí, con un hombre que su gente llamaba salvaje, pero que no había alzado la voz ni la mano una sola vez. Más adelante, mientras viajaban más adentro en las colinas, Clara comenzó a notar cómo otros miraban a Taza cuando pasaban por pequeños asentamientos apaches. Algunos con respeto, otros con temor. Y comprendió que no era cualquier hombre, sino alguien que tenía peso, alguien a quien otros seguían. Hablaban poco, más que nada con gestos y miradas, pero no había crueldad en sus silencios, solo paciencia. Y cuando tropezó al cruzar un arroyo, él la sostuvo por el brazo, firme pero con suavidad, y Clara se contuvo de sollozar, no por dolor, sino por lo ajena que le resultaba la ternura. Esa noche, él le entregó una bolsa tejida llena de hierbas y le indicó que la colocara bajo su manta de dormir. Al verla confundida, murmuró simplemente: «Sueña bonito», en un inglés torpe. Y esa pequeña muestra de amabilidad rompió algo en ella. Por primera vez desde la muerte de su madre, Clara se permitió llorar, no por rechazo, sino por la dolorosa realización de que ese hombre que no le debía nada la trataba como una persona con valor. No entendía lo que era para él, no una esposa como su gente lo definía, ni una esclava tampoco. Y mientras yacía bajo las estrellas, se preguntaba qué tipo de hombre acepta a una niña no deseada como regalo y sin embargo no pide nada a cambio. Y por qué, en presencia de un hombre así, se sentía más vista que en toda su vida anterior.
Los días se volvieron más cálidos, el camino más difícil, pero las piernas de Clara más firmes. Y al final de la primera semana, ya no tropezaba detrás de Taza. Caminaba a su lado, a veces lo suficientemente cerca para captar el aroma del humo de pino en sus trenzas, a veces un poco detrás, solo para observar cómo se movía con confianza por una tierra que parecía respirar con él. Aún hablaba poco, insegura de si tenía permitido hacerlo, pero él había empezado a señalar hierbas, a nombrar animales con su voz profunda y pausada, y a mostrarle que bayas no debía comer. Una tarde, al pasar una cresta de piedra roja, se toparon con un jinete, un apache más joven, arrogante, con un arco colgado bajo en la espalda. Clara no entendió toda la conversación, pero el tono del joven era burlón, su mirada se deslizaba hacia ella con una sonrisa maliciosa, y luego de vuelta a Taza con una pregunta que no necesitaba traducción. El estómago de Clara se revolvió cuando el muchacho rió, feo y agudo, y murmuró algo mientras se alejaba cabalgando. Pero Taza no se inmutó, no dijo nada. Simplemente se quedó allí un momento más, con la mandíbula apretada, y luego reanudó la marcha. Esa noche, mientras acampaban bajo un saliente, Clara finalmente preguntó: ¿ellos creen que soy tu castigo? Y su voz se quebró antes de que pudiera detenerla. Taza la miró durante un largo momento, luego metió la mano en su zurrón y sacó un peine de madera tallada, colocándolo en sus manos. Mi madre hizo, para esposa, dijo lentamente, con acento marcado pero con un significado claro. Pero ella no regresó. Murió, antes de que yo me casara. Clara miró el peine. Su curva suave encajaba en su palma como si hubiera esperado años para ser sostenido, y sintió que la garganta se le cerraba cuando algo viejo y amargo dentro de ella se resquebrajó. Pudiste haberme rechazado, susurró sin mirarlo. Pero Taza respondió simplemente: tus ojos estaban tristes. Yo no aparto la vista de la tristeza. Esa noche, mientras pasaba el peine por su cabello enredado bajo la luz del fuego, Clara no se sintió bonita, aún no. Pero sintió que, tal vez, solo tal vez, la fealdad nunca fue la verdadera razón por la que nadie se quedó. Tal vez nadie había sabido cómo verla, hasta ahora. La primera vez que Clara rió, lo sorprendió a ambos. Había tropezado con una raíz mientras recogía leña y cayó en un lecho de agujas de pino. Cuando levantó la vista y vio a Taza reprimir una rara sonrisa torcida, lo absurdo de todo, ser una chica entregada como trueque en tierras apaches, su cabello lleno de ramitas, el rostro del imperturbable, brotó de ella en una risa aguda y clara que resonó entre los árboles. Por un momento, Taza solo la miró. Luego, lentamente, él también rió. No fue un estallido, ni duró mucho, pero fue real. Y algo entre ellos cambió de nuevo. En los días que siguieron, el silencio entre ellos se volvió cómodo, casi de compañeros. Clara empezó a imitar sus señas de manos para agua, fuego y comida, encontrando orgullo en cada cosa nueva que aprendía. Una tarde, mientras ayudaba a desollar un conejo que él había atrapado, él observó sus manos y dijo: no eres débil. Y aunque no fue un halago en el sentido usual, le llegó más hondo que cualquier cumplido. Pero la paz es frágil en un mundo construido sobre el dolor, y se rompió al día siguiente cuando llegaron a un pequeño poblado apache enclavado en una curva del cañón. Las mujeres los miraban, algunas susurrando detrás de sus chales, y un anciano se acercó a Taza con palabras duras y cortantes. Clara se quedó atrás, insegura, pero entendió lo suficiente como para saber que el hombre no la aprobaba, que no creía que ella perteneciera allí. Taza respondió con calma, pero cuando el hombre señaló directamente a Clara y escupió al suelo, ella se encogió, su cuerpo replegándose por hábito. Esperaba que Taza guardara silencio como siempre, pero en su lugar, dio un paso al frente, la mandíbula apretada, y habló con una autoridad tan firme que incluso el anciano retrocedió. Clara no entendió las palabras, pero el efecto fue claro. Taza la había reclamado, no como una carga, sino como alguien digna de ser defendida. Esa noche, acampando al borde del poblado,
Clara se sentó junto al fuego y susurró: ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Defendiéndome? Durante un largo rato, él no dijo nada. Solo removió el fuego con un palo, hasta que finalmente murmuró: porque nadie defendió a mi hermana. Y ella se quebró. Clara lo miró entonces, lo vio de verdad, y entendió que ambos eran los restos de cosas que otros habían desechado. Pero allí, en lo salvaje, sus pedazos rotos empezaban a encajar. Dejaron el poblado al amanecer, la tensión aún aferrada a Clara como el humo del fuego de la noche anterior. Pero Taza caminaba adelante con la misma calma de siempre. Su silencio ya no era frío, sino reflexivo. Por primera vez, Clara no se sentía como una seguidora, sino como una compañera. Cargaba sus propias cosas, sabía cómo colocar trampas, incluso reconocía el canto de un halcón cola roja sobre su cabeza. Y Taza, aunque aún escaso de palabras, empezaba a mirarla de una forma que le apretaba el pecho, no por miedo, sino por una esperanza tan desconocida que daba miedo. Sin embargo, ese hilo frágil fue puesto a prueba cuando tropezaron con una carreta de colonos ensangrentada cerca de la base de una colina. Las ruedas estaban astilladas, un caballo muerto, el otro temblando, con los flancos enmarañados de miedo. Clara se congeló al ver a la mujer, rubia, pálida, golpeada, aferrando un rifle manchado de sangre y susurrando oraciones. Taza se acercó con cautela, pero la mujer gritó al verlo, levantando el rifle con manos temblorosas y gritando: «No me toques, salvaje», antes de colapsar en llanto. Clara dio un paso al frente, con las manos levantadas y la voz suave: «Él no va a hacerte daño, lo prometo». Pero los ojos azules de la mujer se clavaron en ella con confusión y traición. «¿Estás con él?», escupió, como si Clara fuera una traidora. De todos modos la ayudaron. Taza curó sus heridas mientras Clara calmaba al caballo, y para cuando cayó la noche, la mujer, que se llamaba Ruth, ya no se estremecía con cada movimiento, aunque aún miraba a Taza con recelo. Esa noche, Clara se sentó aparte, el corazón revolviéndose con una vergüenza que no sentía desde que dejó la casa de su padre. Una voz dentro de ella susurraba que, sin importar cuán amable fuera Taza, para personas como Ruth siempre sería un monstruo. Y que al estar a su lado, Clara también sería vista como un monstruo. Cuando por fin se atrevió a preguntar a Taza por qué, él no había dejado que Ruth muriera. No la miró. Solo dijo: «Porque ella está sola. Y tú recuerdas cómo se siente estar sola». Y Clara sí lo recordaba. Demasiado bien. Pero por primera vez comprendió que caminar al lado de un hombre como Taza significaba elegir vivir con un tipo diferente de honor. No el que está escrito en los libros ni el que se grita en las plazas, sino ese honor silencioso que solo se revela cuando nadie más está mirando. Clara despertó con el sonido de voces apagadas, el susurro tenso de Ruth cortando el aire frío de la mañana, sus palabras llenas de miedo e incredulidad. «No lo entiendes, él es un apache. Ellos matan a gente como nosotros», decía. Clara permaneció quieta, escuchando desde detrás de unas rocas donde había ido a buscar agua, sintiendo cómo se le hundía el corazón con cada palabra. «Él te salvó», dijo finalmente, saliendo a la vista con la voz firme a pesar del temblor que le recorría. «Y no ha hecho más que tratarnos mejor que la mayoría de los hombres blancos que he conocido». Ruth se sobresaltó, atrapada, pero no retrocedió. «Tú no naciste aquí afuera», espetó. «No sabes lo que ellos han hecho». Clara la miró, con mil recuerdos destellando detrás de sus ojos. El asco de su padre, la crueldad de su madrastra, los niños riéndose de ella como si no perteneciera a ningún lugar. Y dijo en voz baja: «Si sé lo que hacen las personas cuando creen que alguien vale menos». Más tarde, cuando retomaron el camino hacia un puesto militar cercano que Ruth insistía que existía, Clara caminó un poco más alejada de Taza, con la culpa anudada en el pecho. No porque dudara de él, sino porque odiaba que una parte de ella todavía temiera como los demás los verían juntos. Al mediodía llegaron a la cima de una colina que Ruth había descrito, y abajo,
Como una cicatriz en la pradera, se extendían las cercas de madera y las tiendas de campaña de un pequeño destacamento de caballería. El estómago de Clara se revolvió. De niña había soñado con lugares así, con orden, techos y seguridad, pero ahora se sentían ajenos. A Ruth la recibieron de inmediato, soldados corriendo con camillas y preguntas. Sus ojos pasaron por el vestido sucio y la cara manchada de Clara antes de posarse fríos y hostiles en Taza. «Atrás, salvaje», ladró uno. Y cuando Clara abrió la boca para hablar, otro soldado la tomó del brazo y murmuró: «La llevaremos a casa, señorita. No se preocupe, nosotros nos encargaremos de él». Taza no se resistió, no dijo nada, ni siquiera cuando lo forzaron al suelo y le ataron las muñecas. Y Clara gritó: «Basta, él está conmigo», pero nadie escuchó. El mundo que siempre la había ignorado finalmente la notaba, pero solo para encerrarla de nuevo en la caja de la que había pasado su vida intentando escapar. Mientras arrastraban a Taza hacia una tienda de detención, él la miró con algo intacto. No miedo, no enojo, sino esa misma fuerza serena que había mostrado desde la noche en que se conocieron. Y en esa mirada, Clara comprendió: si no luchaba por él ahora, no sería mejor que el padre que la había entregado. Clara irrumpió en la tienda del capitán con polvo aún pegado a sus botas y fuego en la voz, los puños apretados mientras exigía: «¿Por qué lo tienen detenido?». Pero el oficial, un hombre curtido con profundas arrugas en el rostro y aliento a whisky, la miró lentamente y dijo: «Porque es apache, señorita. Y eso ya es razón suficiente por aquí». Sintió la sangre desaparecer de su rostro, no por miedo sino por furia. Golpeó su escritorio con la mano, haciendo que una taza de hojalata temblara. Ese hombre salvó la vida de Ruth. Salvó la mía. Y no es un criminal. El capitán no se inmutó. Solo se recostó en su silla y dijo con frialdad: «Tal vez no, pero no podemos dejarlo suelto, asustando a las mujeres, ¿verdad?». Y esa frase rompió algo dentro de Clara. Salió antes de hacer algo estúpido, con el corazón latiendo con fuerza, y encontró a Ruth sentada junto al fuego, vendada, con ropa limpia, bebiendo té como si no hubiera visto cómo encadenaban al hombre que la salvó. «Di algo», suplicó Clara. Pero Ruth apartó la mirada y murmuró: «Es mejor así. Ahora estarás a salvo». Clara la miró, atónita, y susurró: «Tú nunca fuiste la que estaba en peligro». Esa noche, Clara encontró a Taza arrodillado en la tienda de detención, las manos atadas detrás de la espalda, los ojos tranquilos incluso con moretones floreciendo en su mandíbula. Se arrodilló junto a él y susurró: «Lo siento. No debí haberte traído aquí». Él negó suavemente con la cabeza y murmuró: «Tú necesitabas ver». Y ella sí vio ahora. Vio que el mundo que una vez soñó que la redimiría solo quería encerrarla otra vez, moldearla en algo pequeño, callado, agradecido de ser salvada por hombres que no veían su valor a menos que viniera envuelto en obediencia. Mientras apoyaba la frente en la de Taza, con lágrimas finalmente cayendo, tomó una decisión. No solo lo ayudaría, sino que se alejaría de cada mentira que le habían dicho sobre quién merecía ser amado, quién merecía ser libre. Y mientras las estrellas parpadeaban arriba, susurró: «No dejaré que te retengan». Y lo sintió exhalar, como un hombre que había estado conteniendo la respiración por demasiado tiempo. Clara esperó hasta que el puesto se quedó en silencio, hasta que los hombres estaban ebrios de su propia rectitud y los guardias cerca de la tienda dormían con los rifles flojos en los brazos. Entonces se movió como alguien que ya no tenía nada que perder, con el corazón golpeando fuerte mientras se deslizaba entre las sombras hasta el almacén que había visto antes. Dentro encontró un hacha oxidada, una cuerda enrollada y un par de cortadores de pernos olvidados por algún abastecedor perezoso. Y cuando los escondió bajo su chal, no se sintió como una chica rescatada ni como cómplice de un fugitivo. Se sintió como ella misma, por fin, completamente, por primera vez. Al entrar sigilosamente en la tienda, se arrodilló junto a Taza, quien no dijo nada,
solo la observó con esos ojos tranquilos y sabios. Y cuando rompió las cadenas de sus muñecas, él susurró: «Si huimos, nos seguirán». Pero ella negó con la cabeza. Con la voz firme, ella dijo: «Entonces que nos sigan. Les mostraremos cómo se ve la verdadera fuerza». Se movieron rápido, manteniéndose entre los árboles, su cuerpo más pequeño avanzando primero, despejando el camino, mientras Taza, a pesar de los moretones, mantenía el ritmo, guiándolos hacia el este, hacia un cañón al que, según dijo, la caballería no se atrevería a entrar. Al amanecer llegaron al desfiladero, sus paredes de piedra se alzaban como centinelas, y por un momento Clara cayó de rodillas, respirando con dificultad, no por el cansancio, sino por el peso de todo lo que había dejado atrás. «Me llamarán traidora», murmuró. Y Taza se agachó junto a ella, apartándole un mechón de cabello del rostro sucio, diciendo: «No, solo los que temen la verdad usan esa palabra». Viajaron durante 3 días, durmiendo bajo salientes de roca y comiendo lo poco que Taza lograba cazar. Y aunque sus pies estaban llenos de ampollas y su cuerpo adolorido, Clara nunca pensó en regresar. En la mañana del 4.º día llegaron a un claro oculto junto a un arroyo cristalino, donde una anciana atendía un pequeño fuego, su rostro arrugado pero amable. «La tía de Taza», explicó él, quien una vez fue chamán de su pueblo. La mujer miró a Clara sin sorpresa, como si la hubiese estado esperando desde siempre, y dijo suavemente en inglés: «No fuiste entregada. Fuiste encontrada». Esa noche, sentados alrededor del fuego, el calor alejando la mordida del miedo, Clara miró a Taza y comprendió algo simple, algo aterrador. Lo amaba. No por gratitud. No por desesperación. Sino porque en su silencio y su fuerza le había enseñado que el valor no era algo que otros te daban, sino algo que tú misma reclamas. Pero la caballería no olvidó. No hombres como el capitán Mars, que veían desafío en cualquier mujer que no temblara, y traición en cualquier apache que no se inclinara. Cuando el grupo de búsqueda encontró sus huellas 2 semanas después, llegaron armados con venganza disfrazada de ley. Clara los vio primero desde la cima del risco sobre el claro. 5 soldados a caballo, rifles relucientes. Ruth venía entre ellos, con el brazo en cabestrillo y la boca tensa como un hilo. Corrió de regreso al fuego, donde Taza y su tía preparaban hierbas, jadeando. Nos encontraron. 5 jinetes. Quizás más detrás. Y Taza se puso de pie lentamente, no con pánico, sino con una especie de cansada preparación, como si siempre hubiera sabido que la paz no podía durar sin pelea. «Entren al desfiladero», le dijo a Clara. «Tú y mi tía, escondidas en el nido de piedra». Pero ella le tomó el brazo y negó con la cabeza, los ojos fieros. «No te dejaré. Si vuelven a llevarte, tendrán que dispararme también». Él la miró con dolor grabado en los ojos y susurró: «No deberías morir por mí». Pero ella respondió: «Entonces no entendiste. No muero por ti, vivo por lo que me enseñaste». El enfrentamiento ocurrió justo cuando el sol tocó el claro. El capitán Mars levantó su rifle. Ruth gritó débilmente: «Dejen ir a la chica. Aún podemos ayudarla». Pero Clara dio el primer paso, con los brazos en alto, la voz fuerte y clara: «Él no es su prisionero. Es mi esposo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y aunque nunca intercambiaron votos ni se besaron, esa afirmación era verdad, cruda y sagrada como si estuviera tallada en piedra. Los soldados se detuvieron, sorprendidos, inseguros. Y Taza se colocó a su lado, hombros rectos, la cabeza alta. Su presencia, una montaña detrás de la determinación de Clara. «Ustedes no deciden a quién pertenezco», dijo ella, con la voz quebrada pero firme. «Ni ustedes, ni mi padre, ni este uniforme. Me entregaron porque era fea, y él me devolvió la vida porque vio más allá de una cara». Silencio. Luego, una voz desde el fondo, un soldado joven murmurando: «Déjenlo, señor. No están haciendo daño a nadie».
Ruth bajó la mirada, avergonzada. Y el capitán frunció los labios, furioso pero acorralado. Finalmente escupió al suelo y gruñó. «Esto no ha terminado». Y dio media vuelta con su caballo. Los demás lo siguieron. Clara no se movió hasta que el polvo se disipó. Luego, lentamente, se giró hacia Taza, le tomó la mano. Y en ese momento ya no eran fugitivos ni marginados, sino dos almas que se habían enfrentado al mundo, y ganaron. Las estaciones cambiaron, y con cada amanecer en el cañón oculto, Clara fue dejando atrás partes de la chica que solía ser. La que se encogía ante los espejos, la que tragaba sus palabras, la que creía que el amor debía ganarse complaciendo a hombres crueles. Bajo la quieta firmeza de Taza y la sabiduría suave de su tía, aprendió a curar con hierbas, a tejer redes, a rastrear alces, a leer los cambios del viento. No porque necesitara sobrevivir, sino porque quería pertenecer. Y pertenecer allí no significaba cambiar quién era, sino reconocer lo que siempre había estado dentro de ella. Ella y Taza nunca volvieron a hablar de matrimonio. Pero plantaban maíz juntos, compartían historias junto al fuego. Y cuando Clara tocaba su rostro, lo hacía con una reverencia que no necesitaba ceremonia para ser sagrada. Una vez se vio reflejada en el arroyo. Mejillas quemadas por el sol, manos callosas, cabello salvaje, y por primera vez, no apartó la mirada. Vio fuerza, desafío y una belleza que ningún pueblo podría entender. A veces venían viajeros, primos apaches, comerciantes, incluso un sacerdote solitario que saludó con respeto y no hizo preguntas. Y el rumor de su enfrentamiento con la caballería se esparció en susurros, no como escándalo, sino como leyenda. Algunos la llamaron loca, otros, valiente. Pero a Clara no le importaba. No eligió a Taza para demostrarle algo al mundo, sino a sí misma. Y en sus brazos encontró una verdad que ningún sermón, ninguna ley, ningún linaje había ofrecido jamás. Que ser amado sin condiciones es el regalo más raro que una persona puede recibir. Cuando su padre murió, sin lágrimas, amargado, solo, Clara no sintió satisfacción. Solo una paz silenciosa, como el último suspiro tras un dolor largo y contenido. Marcó el día plantando flores silvestres junto al arroyo. No por él, sino por la niña que solía ser. La que él no pudo romper, por más que lo intentó. Y mientras veía los pétalos bailar en el viento, Taza se acercó por detrás, envolviéndola en la misma manta que una vez le ofreció junto al fuego aquella primera noche, y le susurró: «Nadie volverá a entregarte jamás». Clara se apoyó en él, los ojos cerrados, y sonrió. No porque todo hubiera sanado, sino porque las partes que importaban habían crecido de nuevo. Más fuertes, enraizadas en el amor. Y finalmente, completamente suyas. Dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias de alma verdadera en Reino Animal. Si tú la hubieras visto, ¿también habrías intervenido? Cuéntanos en los comentarios.